Hola a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es Pedro Querini, soy doctor en ingeniería e ingeniero ambiental. Agradezco mucho la invitación a participar de esta cátedra, sí, con este seminario que se denomina Identificación y características de residuos y efluentes generados en una obra civil. La presentación va a estar organizada de la siguiente manera. Primero, contexto general, hablar un poco de generalidades del ambiente que nos van a servir para avanzar en el seminario. Luego, hablar sobre lo que es la identificación de residuos y clasificación, para finalmente llegar a la parte de las conclusiones. Dentro de lo que es la descripción y generalidades, vamos a hablar un poco de la cuestión ambiental, una frase hecha que estamos muy acostumbrados a escuchar y que tiene que ver con el cuidado de la sostenibilidad de la especie. La cuestión ambiental no es algo contemporáneo, o mejor dicho, no es algo que haya nacido hace poco, sino que tiene sus orígenes en la Cumbre de la Tierra en el año 1972, en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, donde un conjunto de empresarios se juntaron a conversar sobre la preocupación que tenían porque veían que la forma en que se estaba produciendo no iba a ser sustentable, es decir, no iban a alcanzar la cantidad de recursos naturales en el ambiente para poder sostener el ritmo de producción. Entonces, en esta Cumbre de la Tierra de 1972, se trabaja y se debate sobre este tema, la forma en que se estaba produciendo en ese mundo. Como resultado de la Cumbre de la Tierra surge el informe Brundtland en 1987, que trae un concepto con el cual hoy estamos muy familiarizados, que es el concepto de desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable dice que hay que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Particularmente la industria civil es una industria que tiene ciertas características que la hacen bien distintiva. Por un lado, en la construcción se utilizan muchos recursos naturales para realizar las obras. Además, la industria civil tiene una característica fundamental que es la que genera mayores intervenciones espaciales sobre el ambiente. Además de que para poder realizar las grandes obras civiles se utiliza mucha cantidad de energía. Esas son pautas importantes de lo que es la industria de la construcción. Pero todo proyecto de industria civil y cualquier otro proyecto hay que tener en cuenta que cualquiera sea el proyecto que estemos hablando siempre genera residuos y efluentes. Y estos residuos y efluentes van a estar, si se evalúa, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Todo proyecto tiene que ser evaluado en estas tres instancias: en la etapa de construcción, de operación y mantenimiento, y de cierre, abandono o demolición. ¿Y esto por qué? Porque todo proyecto u obra civil es un conjunto de acciones o actividades que van a utilizar recursos naturales, y esa utilización de recursos naturales de intervención en el área va a generar un cambio en el ambiente, va a generar un impacto ambiental. Y durante ese consumo de recursos naturales se va a producir la generación de efluentes y de residuos. Entonces es necesario incorporar dentro de esta evaluación del proyecto en donde nosotros vamos a trabajar el aspecto ambiental o la variable ambiental. ¿Para qué? Para poder cumplir con lo que pide el desarrollo sostenible. Ahora bien, el concepto de impacto ambiental es un concepto que tal vez ustedes estén muy familiarizados, pero vale la pena que lo podamos trazar un poquito y volver a conversar para estar de acuerdo en algunos puntos. Veamos esta gráfica, vemos en el eje de las Y, calidad ambiental, y en el eje de las X vemos tiempo. Si nosotros estamos evaluando un proyecto, ¿sí?, y en ningún momento generamos ninguna intervención sobre el ambiente,
es decir, no realizamos el proyecto, la calidad del ambiente se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene constante en el tiempo. Ahora bien, en el momento que nosotros comenzamos las actividades, estas actividades pueden influir de una manera positiva o de una manera negativa sobre el ambiente. ¿Sí? Entonces, esta influencia positiva de la que estamos hablando o negativa es lo que decimos que es un impacto ambiental. Un impacto ambiental puede ser positivo o negativo sobre el ambiente. Podemos ver acá algunas imágenes de obras civiles interviniendo el ambiente. Y vemos que es muy relativo, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en estas dos diapositivas proyectos que en teoría podrían verse desde algún aspecto como positivos porque son generación renovable, ¿sí? Reemplazando lo que es la generación no renovable, pero a su vez vemos cómo interviene el paisaje esta generación renovable, generando todos estos caminos, generando más erosión, pérdida de vegetación, material particulado. Entonces, cuando hablamos de obras civiles vemos que todo tiene algún tipo de impacto sobre el ambiente. Podemos ver en esta fotografía cómo la extracción de recursos naturales genera esta cantidad enorme de material particulado que se emite al ambiente. Entonces, siempre cuando uno evalúa un proyecto tiene que prestarle atención a todos los aspectos, cómo va a afectar al paisaje, cómo va a afectar a la flora y fauna, y particularmente cómo va a ser la contaminación sobre el aire, sobre el agua y el suelo. Para todo esto hay que tener una buena gestión. Vemos acá, por ejemplo, lo que es la ruta 34, un tramo de la ruta 34 que antes era una ruta nacional de dos vías, una que iba para el norte, una que iba para el sur, y en el año 2013 se comienza a transformar en autovía. Podemos ver año 2016 cómo se interviene la franja que se interviene de la ruta 34, cómo se empieza a generar una desvegetación, ¿sí? una extracción de la vegetación, un movimiento de suelo para poder trazar las cuatro vías. Y fíjense, vuelvo para atrás, fíjense el tamaño de la intervención, ¿sí? Acá vemos un mapa que tenemos 107 metros de intervención en transversal a la ruta. Todo ese sector es intervenido para poder realizar una ruta. Entonces es importante que se le preste atención en lo que son las obras civiles, la magnitud y el área que se va a intervenir, y todos estos aspectos que recién estaba enunciando, como es la vegetación, el agua, la flora, ¿sí? La fauna, todo. Las obras civiles se pueden clasificar como obras de alto impacto sobre el ambiente, ¿sí? Alto impacto se considera en la construcción de obras existen ciertas intervenciones que producen altos impactos ambientales debido a su magnitud y al deterioro de los recursos naturales al ambiente o al paisaje. Podemos ver lo que son estas canalizaciones, estos ductos subterráneos que requieren una gran intervención areal, que en este caso no es tan grande en lo que es transversal, pero sí longitudinal, son muchos kilómetros. En cualquiera de las dos fotos se puede ver que son muchos kilómetros de extracción de capas y capas de suelo, ¿sí? Mucho cambio en lo que es la estructura del suelo. Eso es un alto impacto sobre el ambiente. Luego tenemos las obras de mediano impacto ambiental, que son proyectos de impacto moderado, pueden ser aquellos cuya afectación no trascienda el área de influencia directa. Lo que quiere decir es que la afectación va a ser sobre la zona puntual donde se va a desarrollar el proyecto o apenas un poquito alrededor de esa zona, ¿sí? Lo que puede ser una obra de cloacas, por ejemplo, o bien lo que es un paso peatonal. Y finalmente lo que son de bajo impacto ambiental, que son proyectos que son bien localizados, ¿sí? Son proyectos que intervienen
particularmente un sector y un área muy pequeña, como es la construcción de una vivienda, o bien lo que puede ser, por ejemplo, la poda y extracción de ramas. Entonces, hay que entender que para poder analizar los impactos no hay que esperar que los impactos ocurran y luego comenzar a realizar actividades para gestionar los impactos producidos, sino que se tienen que poder prever, ¿sí? Y una forma de preverlo es analizar todas las acciones y actividades que va a tener involucrado el proyecto para identificar lo que van a ser los residuos y efluentes que se van a producir en cada etapa. Como definición, podemos pensar que todos los residuos son los resultantes o subproductos que tiene una actividad. Un subproducto que no tiene que ver con el proyecto en sí, sino que se utiliza como algo secundario de la actividad principal. Y como todo residuo, particularmente en lo que son los proyectos civiles, necesita gestión. Entonces, todo este seminario está orientado a poder identificar los residuos que se van a generar para poder pensar estratégicamente en la gestión que se le va a dar a esos residuos. La pregunta es ¿por qué identificar o para qué identificar residuos? Bueno, nosotros ahora estamos hablando de esta etapa. Estamos hablando del análisis de proyecto. Nosotros sabemos qué proyecto vamos a hacer y podemos empezar a imaginarnos todas las acciones que vamos a tener que realizar sobre el ambiente. Entonces nosotros hablamos de nuestro proyecto y lo cuantificamos y pensamos en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Y vamos a hacer primero que todo una identificación. ¿Por qué? Porque no se puede analizar lo que no se conoce. Entonces vamos a pensar en nuestro proyecto, vamos a poder establecer un orden de acciones que se van a producir para poder identificar qué cosas, qué residuos van a estar como subproductos. Por otro lado tenemos lo que es el inventario ambiental. El inventario ambiental no es ni más ni menos que lo que se conoce como línea de base, que tiene que ver con lo que hablamos antes de este grafiquito de impacto ambiental. La línea de base es la calidad del ambiente sin proyecto. Luego, cuando hacemos intervenir nuestro proyecto en el ambiente, vamos a tener una mejora en la calidad del ambiente o un detrimento en la calidad del ambiente. Al cruzar el proyecto con lo que es la línea de base, lo que vamos a tener son los impactos, la identificación de los impactos. Y en estos impactos que vamos a encontrar justamente los residuos, los efluentes y las emisiones que se van a producir. ¿Y por qué todo esto? Porque nosotros queremos llegar a adoptar medidas de gestión antes de que se produzca el impacto, es decir, antes que se generen los efluentes o los residuos o las emisiones. Entonces, todo este seminario, como venía diciendo, va a estar orientado a llegar a como si fuera embudo, que es establecer medidas de gestión, poder identificar para llegar a las medidas de gestión. Como primera clasificación, en la que seguro todos vamos a estar de acuerdo, a los residuos se los puede clasificar como sólidos o semisólidos, gaseosos o líquidos. Pero esta primera clasificación nos está resultando pequeña o escasa o acotada porque necesitamos darle algunas características más. Por ejemplo, darle, además de un estado de agregación, darle lo que son los atributos individuales y particulares del residuo en sí, para luego que esto nos lleve a lo que va a ser la jerarquía de gestión, que lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, para hacer un repasito de cómo vamos a pensar todo este seminario, el primer paso va a ser identificar el residuo.
¿sí? Nosotros vamos a identificar y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos escombro. El segundo paso va a ser decir, bueno, vamos a clasificar esto, ¿qué es? Y esto es el escombro es un residuo sólido. Bien, vamos a darle atributos. ¿Por qué le vamos a dar atributos? Y por qué no es lo mismo tener una bolsa que tener un container de escombro, ¿sí? Entonces, este paso, que pareciera ser que no es tan necesario, es muy importante. Es muy importante poder decir cuánto se va a generar, qué característica va a tener eso, cómo lo voy a poder, cómo lo voy a tener dentro de la industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar al último paso, que es el de la gestión. No es lo mismo gestionar una bolsa de escombro, que la puedes poner como residuos sólidos urbanos, que un container, el cual sí voy a tener que tener una logística de gestión. Alguien me lo va a tener que aceptar, alguien me lo va a tener que recibir. Dentro de estos 4 pasos podríamos decir que existió un paso 0, ya, que es lo que yo decía antes, la descripción del proyecto y la línea de base, y un paso 3,5, que es el análisis de la normativa vigente. Es decir, hay un paso entre el 3 y el 4 que tiene que ver con qué me dice la normativa que puedo hacer y qué cosa me dice que no puedo hacer, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer y cómo vamos a pensar este seminario es que yo defino el proyecto. Por ejemplo, vamos a hacer una casa, ¿sí? Nosotros tenemos esta casa. Claramente yo no soy arquitecto ni diseñador, pero esto es una casa. Para todos nosotros va a ser una casa. Y acá una puerta. Esta va a ser la casa. Acción primera de todo, vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a desmalezar. Esta va a ser nuestra acción A. ¿Qué va a suceder cuando nosotros ejecutemos esta acción que es de desmalezar? Y se nos va a producir residuos. ¿Qué vamos a tener? Como primer residuo vamos a tener materia orgánica, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Tierra. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener escombros, vamos a suponer. Entonces, nosotros le dimos una identificación. Dijimos, desmalezamos, se nos produce materia orgánica, tierra y escombros. Ahora bien, la materia orgánica, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, ramas, hojas, pastito seco. Todo esto podemos decir que es sólido. Pero, ¿en cuánto se nos va a producir? Bueno, hagamos de cuenta que tenemos un container de esto. Ahora bien, este container, que podemos decir que pesará, qué sé yo, 2000 kilos, con todo lo que tiene adentro, tenemos que gestionarlo. Pero acá existe el paso 3,5, que yo les decía, que el paso 3,5 es analizar la normativa vigente. Por un lado decimos, tenemos un container de algo que es materia orgánica. Si nosotros nos olvidamos del paso 3,5, que es la normativa vigente, decimos, ¿esto qué podemos hacer? Y esto lo podemos mandar a relleno, lo podemos compostar o lo podemos quemar. Ahora sí, vamos a la normativa vigente y existe una normativa que prohíbe la quema de residuos. Entonces ya sabemos que la quema no va a estar permitida. Entonces tenemos que elegir entre estas dos alternativas, mandarla a relleno o compostar, como alternativa efectiva de gestión, ¿sí? Por eso es muy importante no saltearse el paso de análisis de normativa vigente para cada uno de los residuos que nosotros encontremos e identifiquemos. Estos son los pasos que uno tiene que seguir: ver la acción, ver todos los residuos que se le va a generar, clasificarlos
y darle una gestión efectiva en función de la normativa. Con la tierra se tiene que hacer lo mismo y con los escombros se tiene que hacer lo mismo. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Dentro de lo que es la gestión de residuos tenemos este que es el diagrama simplificado de gestión de residuos, en donde vemos que en primera instancia el residuo se produce, pensemos como si fuera una gestión domiciliaria, pensemos que lo más cerquita que tenemos es una casa. La basura se produce en nuestra casa, va a una etapa de almacenamiento, que podríamos pensar que esta etapa de almacenamiento es la vereda de nuestra casa, ¿sí? Hasta la puertita. Se almacena durante un tiempo acá, luego pasa el camión recolector y lo lleva, dependiendo el día que sea, lo va a llevar a un lugar donde se va a transformar en otra cosa, ¿sí? Donde se le va a extraer energía al residuo, o bien donde va a ser procesado para su recuperación o revalorización, ¿sí? En el caso de que no se recupere ni se revalorice, ni tampoco se la utilice para generación de energía, el camino que sigue es el de la disposición final, es decir, ir a relleno sanitario, ¿sí? Este diagrama simplificado es lo más fácil para entender de cómo es el recorrido que va a tener cualquier tipo de residuos. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en lo que es producción de residuos en obras civiles, vamos a ver que tenemos un panorama parecido a esto. Así es como se producen los residuos. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Que tenemos algunos residuos que pueden ser recuperados o revalorizados. En el caso de los cables, se puede revalorizar el cobre. En el caso de latas que se utilicen, depende de qué latas sean, pero se puede reciclar si es aluminio. La parte de comida se puede utilizar para extraer energía, por ejemplo a través de la biodigestión. Y todo lo que no caiga dentro del procesado de la recuperación o revalorización y la transformación va a ir efectivamente a relleno sanitario, ¿sí? Así es como uno tiene que entender cómo es el camino de los residuos. Cualquier tipo de residuo que se produzca va a ir por alguna de estas alternativas. Y este diagrama simplificado nos lleva a ver lo que es la pirámide de la jerarquía de gestión de residuos, en donde vemos que en el tope de la pirámide tenemos la prevención. ¿Por qué está en el tope? Porque el mejor residuo es aquel que no se produce. Entonces, recuerden que nosotros estamos analizando nuestro proyecto antes de empezar y lo vamos a analizar en el cercano, mediano y largo plazo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ver qué tipo de residuos se puede evitar producir. Esta es la opción más favorecedora, es la mejor opción dentro de todo lo que son las estrategias de gestión de residuos. La siguiente estrategia es la minimización de los residuos, es decir, todo aquel residuo que se va a producir, que no se pudo prevenir, mejor dicho, que se genere, se tiene que minimizar, es decir, la generación tiene que ser la mínima posible. Si no se pudo prevenir y se va a generar igual, se redujo todo lo que se pudo, la cantidad. Bueno, entonces la siguiente jerarquía va a ser la reutilización y el reciclaje. Hay que apuntar a que los residuos tengan parte que se puedan reutilizar, reciclar de alguna forma. Como anteúltima alternativa es la idea de generar energía. ¿Y por qué está como anteúltima? Y porque muchas veces se generan los residuos sin ver estas dos alternativas, solamente justificando de que después se puede utilizar para recuperar energía. Finalmente, la última de las estrategias es la disposición final. Esta es la opción menos favorecedora y es la estrategia de gestión a la que no tendríamos que apuntar como primera estrategia. Entonces ahora observemos que
dentro de lo que era el diagrama simplificado del caminito que sigue cualquier tipo de residuos, está muy relacionado a lo que es la pirámide de gestión. Si nosotros vemos, la producción de los desechos va a estar actuando sobre la prevención. En la etapa prevención y minimización, porque nosotros estamos pensando antes de que se generen, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, no se pudo prevenir, se minimizó todo lo que se pudo, bueno, entonces vamos a seguir por los caminos de reutilización, reciclaje y recuperación de energía. Y el último de los caminos es la disposición. Dentro de lo que es la normativa provincial, en el decreto reglamentario 101, está esta fórmula de categorización ambiental de proyectos, que seguramente ustedes ya han visto y si no la van a ver en breve, en donde la provincia nos solicita que nosotros podamos identificar los residuos que se van a producir en nuestra obra. Es este término el que nos importa estudiar en este momento, ¿sí? Que es la identificación de residuos. ¿Y qué significa la identificación? Y significa identificarlos, darles atributos, cuantificarlos y darles gestión. Bien, comencemos a hablar un poco sobre los residuos sólidos y semisólidos. Los residuos sólidos son dentro de la clasificación que hacemos de sólidos, líquidos y gaseosos, son los más diversos y más heterogéneos y los que se van a producir en mayor cantidad, pero a su vez son los que más fácil podemos gestionar. Es importante ver y pensar en estos residuos porque si nosotros los clasificamos de manera adecuada podemos lograr optimizar la gestión. Y optimizar la gestión significa evitar generar residuos que se pueden evitar, disminuir la generación, ¿sí? Es decir, trabajar sobre todas estas etapas. Esta que es muy importante, que es la disminución de los costos de disposición final y la reutilización de los materiales. Cuando nosotros hablamos de disminución de costos es porque tengan en cuenta que todos los residuos que llegan a esta etapa hay que pagar, es decir, quien esté realizando la obra tiene que pagar para poder disponer de esos residuos. Ahora bien, si nosotros pensamos, tenemos acá en la zona 3 rellenos importantes. El relleno de Santa Fe, el relleno de Frank y el relleno de Rafaela. En todos ellos hay que pagar por disponer los residuos de obras, ¿sí? Los residuos industriales. El relleno de Santa Fe te cobra, en año 2021 estaba cobrando 1.500 pesos por tonelada de residuos industriales. Estos valores pueden estar un poco desactualizados. El relleno de Frank cobra 25 litros de nafta el kilo de residuo. Y el relleno de Rafaela tiene una unidad que es la UCM que cobra, fíjense acá en este párrafo, si vos al relleno sanitario se lo llevas sin clasificar, es decir, un container lleno de residuos sin clasificar de ningún tipo, te cobra 130 unidades. Una unidad yo creo que en año 2021 está 3 pesos aproximadamente. En la actualidad no sabría cuánto está, pero se puede buscar en la página. 130 UCMs. Y si se lo mandas al mismo container, pero clasificado, es decir, se lo separás y decís te voy a mandar un container del producto A, un container del producto B, te cobra 72 unidades. Lo cual, haciendo un cálculo rápido, tenemos que si no se lo mandamos clasificado, nos está costando 390 pesos el contenedor, y si se lo mandamos clasificado nos está saliendo 216 pesos el contenedor. Precios año 2021, hay que chequear en la actualidad. Pero bueno, a simple vista se puede ver que existe un ahorro
entre clasificar y no clasificar. Entonces esta pirámide tiene mucho sentido decir que la disposición final es la peor de las alternativas. Seguimos un poquito. Vamos a ver a identificar algunos residuos sólidos y semisólidos en cada una de las fases de un proyecto de construcción. En la etapa de excavación vamos a tener suelo orgánico, vamos a tener limos, arcillas, gravas, restos de pavimento, maderas, restos vegetales y todo lo que tenga que ver con el movimiento del suelo en sí. Si nosotros pensamos en la etapa de construcción, es donde mayor cantidad de residuos vamos a tener y mayor heterogeneidad vamos a tener. Podemos tener desde residuos que podríamos encontrar en nuestra casa hasta residuos que pueden encontrarse en industrias de la más alta complejidad. Y sobre todo, si nosotros no clasificamos bien, vamos a tener esta forma de almacenamiento. Fíjense que mandar a un relleno sanitario este container, claramente si es el de Rafaela, nos estaría saliendo 130 unidades, porque no está nada clasificado. Acá podemos ver que tenemos todo totalmente heterogéneo y junto, ¿sí? Entonces, todo lo que es etapa de construcción vamos a encontrar telas, escombros, pinturas, madera, todo lo que se produce en la etapa de construcción, teniendo en cuenta que en la etapa de construcción intervienen muchísimas empresas, muchísimas personas, hay muchas etapas, y en cada una de esas etapas son acciones que se generan y que generan residuos. Entonces es muy importante en esta etapa prestarle mucha atención y pensar cómo se van a gestionar estos residuos. Lo que es operación, por ejemplo en las plantas de tratamiento, que se genera este lodo que es propio del tratamiento de efluentes, que también tiene que ser gestionado como un efluente sólido. Y en la demolición es donde menos control vamos a tener de la clasificación. Es decir, en la etapa de construcción nosotros vamos a tener un cierto control de lo que se está generando y podemos clasificarlo donde nosotros queremos. Mientras que en la demolición es un caos total, porque una vez que demolemos todos los residuos se juntan y hay que empezar a clasificarlo uno por uno. Entonces es muy importante pensar en que los residuos sí o sí se van a generar y que los residuos, mientras antes los clasifiquemos, más fácil nos va a ser la gestión. Es decir, esta foto acá está mostrando que este almacenamiento de residuos claramente va a hacer que la gestión de estos efluentes sea costosa y difícil, ¿sí? Porque no tenemos ningún tipo de patrón que podamos respetar y lo único que nos queda es juntar todo esto y mandarlo a relleno, o poner a una persona o a un grupo de personas a separar para poder justamente darle una gestión óptima a esto. Entonces para eso tenemos que pensar con anterioridad, tenemos que decir cómo podemos clasificar estos residuos. Y bueno, los podemos clasificar por origen o generación donde podríamos encontrar este residuo, por tratamiento al que pueden ser sometidos, por su capacidad de gestionarse, por su peligrosidad, o podemos guiarnos con el decreto provincial 101/3, que nos da algunas características, algunas pautas para poder decir qué tipo de residuo es y nos va a decir cómo poder gestionarlo. Si nosotros hablamos de residuos sólidos y queremos pensar en su origen o generación, es decir, bueno, si yo tengo que agarrar esta foto de acá y decir cómo puedo pensar y clasificarlos pensando en dónde se pueden generar. Entonces, bueno, yo podría decir, esto que es una cubierta, podría imaginarme que es lo mismo que se genera en una casa. Entonces, si vamos acá a estas formas, decimos, podemos agrupar todos aquellos que se pueden encontrar dentro de una casa, todos juntos, y a todos estos llevarlos a relleno sanitario. A todos aquellos que se generen, que sean parecidos a lo que se generan en comercios e industrias, también podemos agruparlos y llevarlos al relleno.
a todos aquellos que sean propios de la industria de la construcción, como los escombros podemos venderlos, ¿sí? O podemos llevarlo a relleno. Y pueden ser también aquellos que sean parecidos a industrias agrícolas, ganaderas, forestales, o propio de lo que es el barrido y la limpieza de las calles, o de puertos, que por ahí todo tiene que ver mucho con materia orgánica. Podemos pensar en que esto lo podemos compostar, lo podemos llevar a un biodigestor o lo podemos llevar al relleno. Entonces, si nosotros comenzamos pensando, lo voy a clasificar por origen o generación, podemos hacerlo entrar dentro de una de estas categorías y ya sabemos más o menos cómo va a ser la gestión para que sea buena. Si nosotros lo pensamos a los residuos, clasificar en función de a qué tratamientos pueden ser sometidos, y podemos decir que hay algunos residuos que pueden ser sometidos a procesos de valorización biológica, ¿sí? Como es el compost o la biodigestión, o aquellos que pueden ser valorizados a través de la creación de energía, como es la incineración. Y podríamos tener una tercera categoría, que es aquellos que no pueden ser no pueden ser valorizados de ninguna forma. Entonces todo eso va a disposición final. Lo que no puede ir acá y lo que no puede ir acá va a disposición final. También podemos pensar en armar grupos de residuos o sectores de almacenamiento donde van a ir los secos o los húmedos, los degradables y no degradables, es decir, separar en secos en húmedos, en degradables en no degradables, en reciclables, reutilizables o bien aquellos que no sean recuperables. Si yo voy haciendo esta gestión, yo estoy actuando sobre la pirámide que hablamos hace un poco atrás, y como yo sé en qué parte de la pirámide estoy, sé a qué parte voy a ir de la gestión, ¿sí? También podemos clasificar a los residuos por si son peligrosos o no peligrosos en función de la ley nacional, donde aparece un listado de residuos peligrosos que tienen que ser sometidos a un tratamiento en particular o una estrategia de gestión particular. Finalmente tenemos lo que nos dice el decreto reglamentario de la provincia de Santa Fe, en donde dice: serán tipo cero todos aquellos que sean iguales o asimilables a domiciliarios. Entonces todos los que sean cero pueden ir a relleno sanitario tranquilamente. Todos los que sean tipo 1 son aquellos resultantes de tratamiento de efluentes líquidos tipo 0 o 1, y otros que no contengan residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. Es decir, estos acá son también todos aquellos residuos que no tengan residuos peligrosos. También pueden ser llevados a relleno sanitario. Esto hablando como última estrategia, ¿no? Si no, tenemos que, antes que pensar en relleno sanitario, tenemos que pensar nuevamente en la pirámide y en las etapas superiores de la pirámide, ¿sí? Finalmente serán tipo 2 aquellos que sí puedan ser peligrosos o que puedan contener sustancias peligrosas. Bien, acá tenemos un ejemplo de una empresa que decidió clasificar en 3, es decir, imagínense 3 compartimientos, y en un compartimento va a poner todo aquello que sea inerte, en otro compartimento va a poner todo lo que sea no peligroso, y en otro va a poner todo lo que sea peligroso. Si la empresa respeta eso, va a poder tener 3 containers o sectores de almacenamiento bien definidos, en donde va a poder darle gestión a cada uno de estos sectores muy fácil, porque todo lo que sea dentro de inertes va a poder venderse, ¿sí? Se le puede vender al relleno, se puede vender a otra empresa. Todo lo que sea no peligroso se va a poder hacer una segunda etapa de reciclado o reutilizado, y todo lo que no pueda ser reciclado o reutilizado o se pueda someter a valorización energética se va a relleno sanitario. Y finalmente todo lo que sea peligroso va a un relleno de seguridad o se trabaja como residuo peligroso, ¿sí? Vean que de esta forma gestionarlo es muy simple y que
se ve la contracara a tener esto. Vean que acá tenemos esto, una cubierta que podría ir en no peligroso, tenemos escombros que podrían estar acá en inertes, tenemos una lata de pintura acá que podría ir a peligroso. Todo esto acá podría estar perfectamente bien gestionado, acomodado, y sin embargo está todo junto y la gestión se hace muy difícil. Entonces vean qué pasa si vemos la contracara de eso. Un container con material inerte, un sector para todo lo que sea peligroso, un sector para todo lo que sea reciclable, ¿sí? O reutilizable, y sectores acá donde va a haber plásticos y madera, ¿sí? que puede ser reutilizable o bien se puede vender. Gestionar esto es mucho más fácil que gestionar esto. Entonces, acá es donde yace la importancia de pensar antes de ejecutar el proyecto, pensar todas las acciones para poder identificar los residuos que se van a generar, para poder clasificarlos adecuadamente y gestionarlo de una manera óptima, ¿sí? Y esta clasificación va a impactar en los costos también del proyecto. Bien, hasta ahí lo que son residuos sólidos y semisólidos. Vamos a ver ahora un poco lo que son las emisiones atmosféricas, que serían los residuos gaseosos. Cuando estamos hablando de las emisiones atmosféricas, nosotros vamos a tener que pensar que las estrategias de gestión van a estar en los primeros escalafones. Es decir, porque nosotros vamos a poder pensar todas aquellas acciones del proyecto que van a generar emisiones atmosféricas y tenemos que prevenirlas o minimizarlas, ¿sí? No vamos a poder pensar de manera simple, por lo menos al menos, en reutilizar, reciclar, generar una valorización energética o la disposición final, porque la disposición final es justamente la atmósfera y todo el resto requiere de obras de ingeniería tal vez que existan, pero que en la actualidad hoy yo al menos no conozco. Entonces, tenemos que pensar que todo lo que sea residuos gaseosos va a ser generado si nosotros no sabemos prevenirlo, si no supimos prevenirlo y no supimos minimizarlo sobre todo. Entonces, cuando estemos pensando en obras de construcción, siempre vamos a tener gases de combustión, material particulado, vapor de agua y compuestos volátiles, ruidos, vibraciones, olores, y tenemos que prestarle mucha atención a esto. Por ejemplo, en la etapa de excavación vamos a tener máquinas trabajando, entonces va a haber ruido, material particulado, gases de combustión, vibraciones todo alrededor. Quien haya tenido una construcción al lado de su casa sabe que las vibraciones pueden ser muy molestas. En lo que es transporte de material también vamos a tener mucho material particulado, gases de combustión de las máquinas, ruido, dependiendo mucho de la cantidad de máquinas que van a estar trabajando, puede ser mucho el ruido también. En la etapa de construcción y operación también vamos a tener siempre más o menos los mismos: ruidos, material particulado, gases de combustión, vibraciones, olores molestos. Por ejemplo, tenemos en el caso de Rafaela, existe la planta de tratamiento, quedó encerrada dentro de la ciudad, por lo que los olores de la planta de tratamiento tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar un proyecto, porque esta planta de tratamiento que quedó encerrada en el medio de la ciudad genera olores a todo el resto del barrio. Entonces es muy importante pensar desde el minuto cero de la creación del proyecto todos los residuos que se pueden generar. Cuando uno habla de emisiones, tiene que considerar si la emisión va a ser por una fuente puntual o por una fuente difusa. Si es por una fuente puntual, nosotros podemos pensar en una máquina realizando una excavación en el medio del campo. Ahora bien, cuando es una fuente difusa, nosotros podemos ir al mismo campo, pero que está ahí trabajando 1000 máquinas al mismo tiempo. Entonces ya la contaminación a la atmósfera no va a ser como en este caso, que es una sola nubecita que se genera, sino que va a ser un montón
de nubecitas humadas. La contaminación en este caso se considera difusa. Entonces es muy importante cómo gestionar una fuente puntual y cómo gestionar una fuente difusa. Ahora bien, cuando se ven estas emisiones atmosféricas, se pueden clasificar, depende del tipo de emisión que se genera. No es lo mismo gestionar gases de combustión que material particulado, que vapores de agua, que ruidos, vibraciones, olores. Vean que siempre son los mismos los que nosotros estamos mencionando, porque lo que es contaminación atmosférica siempre está por acá o muy cerquita de acá. Y cada una de estas emisiones que estamos nombrando tiene una forma de gestión distinta, pero siempre están dentro de la parte superior de la pirámide. Siempre van a estar dentro de la prevención o de la minimización. Entonces tendremos que pensar en que si estamos hablando de gases de combustión y que todos los camiones no estén trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Que haya camiones, que haya una mitad de camión, una flota X de camiones trabajando y que se alterne esa cantidad de camiones y después que trabaje la otra mitad, que no estén trabajando las dos flotas al mismo tiempo. Con el material particulado lo mismo, ¿sí? Con los ruidos lo mismo, depende a qué hora se trabaje, ver a qué hora se trabaja, que no sea en horarios en donde molestan a los vecinos. Lo mismo con las vibraciones. Para los olores se puede generar una cortina forestal para frenar justamente que los olores queden confinados dentro de esta cortina forestal. Entonces es muy importante ver qué tipo de emisión tenemos para ver cómo la gestionamos. El decreto reglamentario nos dice que dentro de las emisiones atmosféricas serán tipo 0, aquellos que sean componentes naturales del aire, incluido vapor del agua, y gases de combustión de gas natural. Tipo 1 son gases de combustión de hidrocarburos líquidos. Y finalmente tipo 2 son todos los no comprendidos en tipo 1 y tipo 2. Bien, finalmente vamos a hablar de los efluentes líquidos o residuos líquidos. Es importante identificar los residuos líquidos. Particularmente estos efluentes, estos residuos se van a producir por una de estas dos razones. O bien porque se va a producir un vertido accidental, o bien va a ser un efluente propio del funcionamiento. Los vertidos accidentales suelen ser de pintura, de aceites, porque se rompe un caño de agua de cloaca, y los propios del funcionamiento va a ser los efluentes de una planta de tratamiento y los efluentes utilizados para limpieza, ¿sí? Limpieza de equipos, de camiones, sectores de trabajo, etc. Y es muy importante identificar estos efluentes porque los efluentes pueden estar dentro de la pirámide de gestión en lo que va a ser prevención, minimización, tratamiento y disposición final. Entonces sobre estos efluentes sí podemos actuar de alguna forma para poder darle una buena gestión. Entonces es importante identificarlos antes de que se produzcan. Acá tenemos algunos ejemplos de mala gestión de efluentes en donde para limpiar este sector de trabajo hay que mantener levantada esta rejilla. ¿Por qué? Porque hubo una mala gestión de residuos sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Al tener levantada esta rejilla que está totalmente tapada, todo lo que sea sólidos y semisólidos van a parar a la cañería, que es lo que produce esta colección de sólidos y semisólidos, que los caños pueden atascarse y romperse. Entonces podemos decir que una mala gestión de residuos sólidos lleva a una mala gestión de residuos líquidos también, ¿sí? Otros ejemplos es mala gestión de plantas de tratamiento, ¿sí? En este caso la mala gestión llevó a que la planta de tratamiento desborde y vayan todos los efluentes a la calle. En este caso todos los efluentes van al río. Lo mismo en Bajo Grande, en 2015 la rotura de ciertas bombas llevaron a que todo el efluente también termine en el río Suquía. Y finalmente este caso, que es importante, que siempre me gusta mencionarlo, porque una estación de servicio que hizo una mala gestión de un tanque de nafta
enterrado. Este tanque se perforó, la nafta escurrió por el agua subterránea y fíjense, de 2014 en 2017 aún se seguía sintiendo olor a nafta en el agua que se extraía de los pozos. O sea, fíjense la magnitud de esta mala gestión de los efluentes. Es muy importante. La clasificación de los efluentes líquidos va a ser: aguas grises van a ser aquellas que sean producto de limpieza, agua cloacal va a ser producto de los baños químicos, y luego vamos a tener combustibles, aceites, pinturas, barniz y otros, o bien afluentes con estos elementos, que todos son elementos propios de la operación, que pueden surgir, como les dije, por la operatoria diaria o bien por un accidente, ¿sí? Pero todos estos van a estar dentro de lo que son las obras de construcción. El decreto reglamentario nos dice que podemos clasificarlos también en tres a los residuos líquidos, y van a ser tipo 0, agua sin aditivo a temperatura ambiente; tipo 1, agua de proceso con aditivo y agua de lavado que no contenga residuos peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos o proveniente de plantas de tratamiento en condición óptima de funcionamiento. No como las que vimos recién que no estaban andando. Y tipo 2, con residuos peligrosos o que pudiesen generar residuos peligrosos, o bien que posean o deban poseer más de un tratamiento. Esta es la clasificación que nos dice que podemos hacer con los efluentes líquidos de la provincia, en el decreto reglamentario. Bien, hasta acá lo que es este seminario de identificación, clasificación y gestión de residuos dentro de lo que es una obra civil. Espero que les haya resultado interesante, que les haya resultado llevadero. Acá dejo mi mail por cualquier cosa, y si no, canalizan las consultas vía la docente. Y bueno, quedo atento a cualquier consulta que tengan para hacer y nos encontramos en la próxima.